Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah que Allah nos ha permitido. Este ya es el tercer día de Ramadán, el tercer día de ayuno, alhamdulillah. Como diría el gabacho, so far so good, alhamdulillah. Espero que todos estén disfrutando de un buen Ramadán. Alhamdulillah. Hoy les quiero hablar del credo islámico. Como les expliqué en la última plática que di, pues aparte de la cuestión del corazón y todo lo que conlleva la fe, pues también hay cosas que aprendemos que de lo que no vemos, ¿no? Del mundo no visto, del ghaib. Solo sabemos lo que Alá nos ha revelado. Del mundo no visto, lo que se conoce en árabe como el ghaib, el mundo no visto, solo sabemos lo que Alá nos ha dicho respecto a ella y lo que su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho. Entonces tenemos dos fuentes que son el Corán y la Sunna. Y pues a través de los años ha habido diferentes intentos de los escolares para resumirlo, y de hecho Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán mismo nos resume nuestras creencias en algunos versos específicos que vamos a ver más adelante. También el profeta sallallahu alaihi wasallam, por qadar de Allah, o sea, sabemos el evento entre el ángel Gabriel, que llegó de forma humana, vestido con un thawb blanco, su barba muy negra, llegó y se sentó de rodilla a rodilla con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le preguntó sobre el imán, sobre nuestra creencia, qué es lo que creemos, y explicó que el imán es creer en Allah. Ayer les estoy explicando un poco de estos fundamentos de lo que es creer en Allah, creer en los ángeles, en los libros, en los mensajeros, creer en la vida que viene y creer en el decreto divino, ¿no? Que nada es un accidente. Y pues ahora quiero introducirles, inshallah, libros clásicos de nuestro credo islámico. No todos los libros de credo son irrefutables, ¿no? Todos tienen, ¿no? O sea, todo ser humano se equivoca y muchos credos pues han tenido su manejo, ¿no? Y su oposición o su aceptación. El credo de la gente apegados al Corán y a la Sunna, aquellos que tratan y se esfuerzan en comprender cómo Alá quiere que comprendamos las cosas, o sea, aquellos que tratan de entender cómo Alá quiere que entendamos las cosas en base al entendimiento de las primeras generaciones, o sea, en base al entendimiento primero de cómo lo explica el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y cómo lo entendieron sus compañeros y las primeras generaciones del Islam, porque creemos que ellos tuvieron el mejor entendimiento del Islam. O sea, ahora sí que nosotros en aspectos de creencia, nuestras cosas de fe, regresamos a esta primera generación porque creemos que ellos tuvieron la mejor comprensión. El libro que hoy les quiero introducir y les voy a tratar de ir traduciendo un poco. Hay una versión en español que tradujo un hermano, Isa Rojas, hace años, pero como que se enterró ahí, tenía, ya no lo encuentro, se enterró entre muchos archivos y lo traté de buscar en internet y no lo encontré, pero tengo la versión en árabe y una buena traducción en inglés. Les voy a tratar porque no es un texto muy grande, pero primero les explico una cosa. El autor de este libro, que inshallah creo que vamos a tener varias pláticas de este libro, a lo mejor unas 4 o 5, inshallah mañana continuaré, porque esto puede durar, pero es un libro relativamente corto.
Ibn Taymiyyah, el autor del libro, vivió a finales, o sea, del siglo XIII y parte del siglo XIV, de la era cristiana. Y fue un gran escolar del Islam. Hubo muchos credos anteriores, ¿no? No sabemos cuántos específicamente, pero como les digo, inclusive en el Sahih Bukhari, pues ya vienen ahí hadith donde se aglomera la creencia en general, y pues ellos compilaban, por ejemplo, en Bukhari tenía su libro de Tawhid, hay en el Sahih Muslim al Kitabul Iman, pero Bukhari es el que más se especificó en tratar de compilar nuestras creencias en el Kitabul Tawhid, el último libro de la compilación de Sahih Bukhari, que es la segunda fuente más auténtica después del Corán para todos los musulmanes sunitas. Sabemos que hubo ciertas sectas teológicas que empezaron a inventar cosas respecto al Islam. Ya les he hablado un poco de estas creencias, de estos grupos. Y los mismos escolares de diferentes épocas, de la cuarta, quinta generación, tercera generación, empezaron a refutar a ellos, inclusive desde la primera generación, o sea, de los compañeros del profeta, empezaban ya a surgir algunos grupos, como el caso de los Jawarij, ¿no? Y de cierta forma, aunque teológicamente no, pero ya empezaban ciertas cuestiones respecto a los Shia, pero los Shia, como hoy se entiende, eso llegó mucho después. También empezaban ya, aún en la segunda, tercera generación, ya empezaban grupos como, aún en la segunda generación estaba la Qadariyya, ¿no? Que les expliqué, por ejemplo, este hadith de Jibrail, de Gabriel, donde el ángel Gabriel interroga al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este hadith surgió a raíz de algo que sucedía en Siria, y vinieron a preguntarle a Abdallah, hijo de Omar al-Khattab, Abdallah, hijo de Omar al-Khattab, Abdullah ibn Omar, le vinieron a preguntar sobre lo que dicen. Había un grupo ya en Siria, ellos venían a la Meca, se toparon con Abdallah ibn Omar, y dijeron: fíjate que hay esta persona que está diciendo esto y esto y esto sobre el Qadr, prácticamente que Allah no decreta las cosas, sino que el mismo ser humano. Y a raíz de esto saca el hadith de lo que él escuchó de su papá, que sucedió en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam, y que Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicó lo que era la creencia, y luego lo usó como evidencia, y luego le dijo: y díganle a estas personas en Siria, esta persona en Siria en específico, que yo soy anabariu minhum, yo soy inocente de él y él es inocente de mí. Es una expresión islámica, es el bara, ¿no? En el Islam este es un concepto importante que hoy hemos olvidado mucho, que es el wala o el bara, con quién te debes de asociar y con quién te debes de distanciar. Y él dijo: yo estoy libre de él y él está libre de mí, o sea, yo ya no tengo obligaciones con él, o sea, prácticamente está diciendo que él ya no es musulmán. Y si no vuelve a creer en el Qadr, porque todo el hadith especifica lo que creemos y al final dice: y creer en el Qadr, en el destino khairihi wa sharrihi. Entonces, este era una referencia islámica sobre lo que creemos. Por eso decimos que tenemos los seis fundamentos, las 6 bases de la fe, que son estos puntos que mencionó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero obviamente hay muchos aspectos de nuestra creencia que están en el Corán y en la Sunna. Les dije, se refiere a todo asunto del mundo no visto, tanto de causas del pasado como creer o sea, obviamente lo que creemos respecto a Allah, lo que creemos respecto a los ángeles, y por ejemplo en nuestra historia, por ejemplo, lo que creemos que en Adán y en Eva, y creemos en Noé y en la inundación. ¿Por qué? Porque Allah lo dice. Creemos en Jonás y estas historias del Corán, las afirmamos y creemos en ellos. Entonces,
creemos, pues no estuvimos ahí, ¿verdad? Y creemos sobre cosas del futuro, ¿no? Como el retorno de Jesús. Creemos en cosas también que están en la tradición profética, y también en el Corán hace referencia a esto, ¿no? A través de los siglos, o sea, ya para cuando la capital del Islam, que pasó de Medina, de los primeros 4 califas bien guiados, luego pasó a Damasco con el imperio Omeya, y luego pasó a Bagdad. En el año 750 pasó, bueno, no inmediatamente en Bagdad, pero pasó a otro gobierno en Irak, y este gobierno, Mansur, lo llevó a Bagdad, y fue una nueva ciudad, fue por muchos años la ciudad más importante del mundo, y la más desarrollada y poblada también. Y esas épocas de Bagdad, del principio hasta la conquista de los mongoles, la invasión mongólica en el siglo XIII, a mediados del siglo XIII, justamente en la época del autor del libro que vamos a estudiar, de Ibn Taymiyyah. O sea, él nació casi en un año o 2 años después de la conquista y ellos tuvieron que refugiarse. Ibn Taymiyyah y su familia se refugiaron en lo que es hoy Turquía, que era el sultanato de Rum, y luego se fueron a Siria, luego estuvo de un lado a otro Ibn Taymiyyah. Es importante este tratado porque como que aglomera todo lo que ya había hasta esa época en la historia. O sea, Ibn Taymiyyah realmente era una persona muy estudiada. Cuando digo estudiada, a veces creo que los que me escuchen del occidente, creo que no comprendemos lo que es ser un estudioso. Pero estas son personas que desde la infancia hasta su muerte estuvieron encerrados con libros, aprendiendo y enseñando, todo el día. Dormían poco, estudiaban y enseñaban, estudiaban y enseñaban. Desde la infancia aprendían el Corán de memoria, viajaban y para estar con un sheikh, aprender todo de él, y luego con otro, y diferentes ciencias del Islam, y se volvieron escolares muy profundos. Ibn Taymiyyah fue un escolar muy profundo. Y Ibn Taymiyyah aglomera las creencias, o sea, viendo la metodología que todos los grandes ulemas siguieron, que es tratar de regresar la creencia, entender cómo Alá quiere que entendamos las cosas en base a las primeras generaciones del Islam. Entonces Ibn Taymiyyah hizo un esfuerzo, obviamente él estudiaba todo lo que había del Corán y de la Sunna y de lo que el Imam Ahmed dijo, y cosas que ahora no tenemos. O sea, hubo escritos que se perdieron, pero Ibn Taymiyyah tuvo acceso a muchos escritos de grandes escolares. Y él se metió a estudiar también a muchas sectas desviadas, y estudió inclusive, tuvo que estudiar filosofía para refutar a los residuos de la Mu'tazila. Ahora, voy a contextualizar, por favor, aquí voy a tratar de explicarles cómo sucedió. O sea, teológicamente ya en el siglo XIII, la época de Ibn Taymiyyah, antes de que escribió este tratado que vamos a empezar a estudiar, él, rahimahullah, la clemencia esté con él, obviamente vivió una época como la que vivimos hoy los musulmanes, sin un califato. O sea, conquistaron el califato. Él vivió en un periodo donde apenas se estaba retomando esto, donde se había dejado de seguir la Sharia, y por eso tenemos algunos de los tratados de Ibn Taymiyyah sobre gobernanza, sobre cuestiones económicas, sobre el rescate de las leyes islámicas a nivel social, son muy importantes. Por eso a veces de todo lo que escribió millones de páginas, literalmente, o sea, escribió muchísimo. No todo lo tenemos, pero tenemos todavía grandes obras magníficas y muy profundas. De verdad que Ibn Taymiyyah es de los escolares más importantes del Islam. Y
pues antes que él hubo fitna, hubo muchas fitnas. ¿No? Todo musulmán que estudia la historia sabe de la primera fitna, de la segunda fitna, o sea, de esos momentos de dificultad donde hubo muchas pruebas a los creyentes, ¿no? La primera fue la pelea entre musulmanes, ¿no? En la batalla de Jamal, luego Sifín, ¿no? La batalla entre Muawiyah y Ali, y todo esto involucra cuestiones teológicas porque ahí se formaron los Jawarij y luego de ahí empezó una secta que luego teológicamente se volvió lo que hoy conocemos como los Shías, ¿no? Antes nomás era un grupo como político, el grupo de Ali, porque era el Jalifa Ali y estaba la gente con él. Y era un grupo en específico, pero era más político. Como que era la oposición al grupo de Muawiyah, estaba el grupo de Ali. Pero era una cuestión meramente política. Inclusive hay grupos shías hoy que todavía están en la cuestión meramente política, como los yazidi, aunque también tienen todavía cosas añadidas teológicamente, porque hubo un desarrollo en la teología, o sea, se iban introduciendo ideas nuevas, filosofías griegas y ideas del budismo y diferentes cuestiones que se fueron introduciendo al pensar musulmán, y los escolares tuvieron que responder a esto. Y tuvimos también el líder, o sea, ciudad que les digo, en Bagdad, Harun al-Rashid había establecido una biblioteca, una biblioteca muy importante, y empezó a traducir, empezó a contratar a gente de todo el mundo y empezó a traducir muchísimas obras. Beit al-Hikmah se llamaba. Y pues ahí empezaron a traducir muchas obras filosóficas, y también ya había la cuestión Mutazili, que eso databa ya de medio siglo antes o más todavía. Un estudiante de Hassan al-Basri empezó a hacer i'tizal, y de ahí formularon él y unos en Siria empezaron a formular unas ideas basadas en filosofías griegas, ¿no? Una influida por la escuela vieja de los persas, ¿no? Los persas tenían una escuela de pensamiento filosófico y demás, donde iban sectas perseguidas cristianas a estudiar, y de ahí salió el primero, no me acuerdo no me acuerdo su nombre específicamente, Safwan creo que se llama. Y luego en Bagdad, en Damasco, hubo otra corriente, y como que fueron mezclando cosas de la filosofía griega, platónicas y demás. Y luego ya se introdujo con el Estado Islámico, se introdujo mucho el pensamiento aristotélico. Y uno de los estos Mutazila, esta primera secta que se volvió oficial porque era como que la cuestión muy intelectual, y como se fomentaba la biblioteca y como se volvieron padrinos de la cultura y de la educación, pues traducían todo tipo de obras. Había gente de todos lados del mundo traduciendo y trabajando y pagados por el gobierno para que estas grandes obras que hoy tenemos, matemática, álgebra, todas estas ciencias que pues de ahí emanaron, ¿no? De esta que algunos llaman la época de oro, pero los teólogos, los escolares del Islam veían un peligro en que se estaban metiendo ideas filosóficas a nuestra creencia musulmana. Y uno de los primeros y de los más grandes defensores de la fe islámica, como se entendieron en las primeras generaciones, que conocemos como los Salaf, fue Ahmad bin Hanbal, o sea, el imam de Ahlus Sunnah wal Jamaat. Fue Ahmad bin Hanbal, y él fue perseguido, él fue torturado y defendió hasta el último suspiro la creencia correcta, y hizo tratados y defendió todo lo que venía en el Corán y la Sunna al respecto, y pasó por un tipo de inquisición, fue probado y torturado, y hay que leer la biografía del Imam Ahmed.
Y cuando murió, pues se hizo más grande, se hizo muy popular, porque alrededor del mundo se supo de esta Inquisición, porque fue una Inquisición del gobierno que quería imponer una creencia, y algunos aceptaron por la fuerza, pero en otros lugares del mundo islámico, como en Egipto, como en diferentes lugares en el Hijaz, en otros lugares, pues no estaban tan de acuerdo, ¿verdad?, con lo que estaba pasando en Bagdad. Y pues cuando amaban al Imam Ahmed, porque decían, allá en Bagdad está el Imam Ahmed defendiendo las creencias, ¿no? Por ejemplo, el Imam Shafi amaba al Imam Ahmed, ¿no?, y por la defensa que hacía por el din. El Imam Shafi es uno de los famosos imams escolares del Islam. Y pues al morir el Imam Ahmed, pues hubo muchos estudiantes, y estos círculos de estudio de la escuela de Hanbalita siguieron en Bagdad, y fue creciendo y se fueron divulgando alrededor del mundo. Y los Abbasi llegaron a apoyar esto, ¿no? Después de 3 generaciones de diferentes jalifas, que después de Mutawakkil, ¿no?, Ma'mun fue el más duro, y luego su hermano, si no me equivoco, fue el que le hizo el juicio. De esto yo había dado una plática. El punto es de que pasaron ya 3 gobiernos abbasis que eran firmes y persiguiendo a la creencia del Imam Ahmed y defendiendo el mutazilismo, pero luego, después de Mutawakkil, ya que se aprobó que la escuela oficial del imperio fuera la del Imam Ahmed, ¿no? Y este es un tema que hay que estudiar a fondo. Luego, los Mutazili no se extinguieron del todo, ¿no? Siguieron sus escuelas, y se empezó a formar una teología Mutazili, y en esta misma escuela surgió un señor que se llama Abu Hassan al-Ash'ari. Con el ayuno a veces se me va la memoria, hermanos, ¿no? Abu Hassan al-Ash'ari es famosísimo, ¿no? Es una escuela de pensamiento que hasta la fecha sigue, y es un debate hay una cuestión teológica ahí, pero Abu Hassan al-Ash'ari reformó la creencia Mutazili. Él estudiaba con uno de los grandes Mutazili, y luego se islamizó, o sea, se corrigió, y corrigió el mutazilismo después de estudiarlo décadas. Corrigió el mutazilismo y trató de reformarlo, pero aún así quedaron muchas remitentes, quedaron ciertos rezagos de la creencia mutazili original, ¿no? Por ejemplo, los mutazili tienen una teología negativa de no atribuirle a nada, ¿no? Niegan todos los atributos, porque este era un concepto filosófico sobre la cosa primaria, ¿no? De lo que hablaban Aristóteles y Platón. Pero Abu Hassan al-Ash'ari llegó a aceptar atributos innegables de Allah, ¿no? Su presencia, su poder, que Él todo lo sabe, ¿no? Y afirman 6 o 7 atributos de Allah, pero seguían negando otros aspectos de las creencias de Allah, que empezaron a decir que era como un antropomorfismo. Y bueno, esta creencia se fue desarrollando, la de Abu Hassan al-Ash'ari, y en Nishapur, en el siglo XI, se estableció una escuela oficial, que luego se conoció como la Nizamía, Nizam ul-Mulk, que fue un vasallo Seljuk, fue un regente
eh, del nuevo gobierno Seljuk. El gobierno Seljuk era un vasallo del gobierno Abbasi. Pero los Seljuk, que eran de origen turco, pues no tenían mucho conocimiento del Islam y patrocinaron, como se les hizo muy fácil, y Nizam al-Mulk, o sea, Nizam al-Mulk, que estudió con el Papa de Abu Hassan al-Ash'ari, con el Juwayni y con Juwayni mismo, que hubo una pequeña guerra civil ahí entre los escolares y demás, entre los escolares. Entonces al-Juwayni se fue a refugiar a la Meca y estuvo en la Meca escondiéndose de una represalia hanbalita, Abbasi, como que aprobado por los Abbasis. Y luego entraron los Seljuk y trataron de remediar este problema. Y Nizam al-Mulk, que se volvió el regente de los Seljuk, estableció una escuela con el imam Juwayni, que el imam Juwayni fue el defensor y el continuador de la escuela Ash'ari, pero le añadía cosas, o sea, le metió mucho de su cuchara. Y uno de los libros más influyentes, o sea, él escribió uno de los tratados teológicos, ¿no? Y establecieron una primera universidad, pero que esta universidad, bajita la mano, era la que promovía los ideales de los Ash'aris, y esto se fue complicando, pero se hicieron muchos escolares de esta escuela, entre ellos Imam Ghazali, que fue estudiante directo de al-Juwayni y que también estableció una misma escuela en Bagdad. En Bagdad había varias escuelas. Y bueno, este tratado de Ibn Taymiyyah como que retoma todo esto, ¿no? Retoma todo esto porque realmente la defensa de la creencia salafi o de Ahlus Sunnah wal Jamaat como que seguía en diferentes épocas, en diferentes nichos, pero había que refutar todavía muchas cuestiones filosóficas que estaban en la época. Y él refutó mucho a los Ash'ari, ¿no? A un estudiante de Al-Ghazali, de Al-Razi, ¿no? Estudió a fondo su ideología, estudió a fondo la ideología de los Shías, estudió a fondo muchas sectas que había en su época. Las sectas más importantes las analizó, las estudió y empezó a refutarlas. En este tratado no está todo esta refuta, pero como que lo resume. Y bueno, ¿por qué escribió este libro? Él estaba en Siria cuando una persona de Wasat, que se llama, a ver si lo encuentro aquí, espérame, porque dice Ibn Taymiyyah mismo en sus Fatawa explica por qué había escrito este libro. Ya años después Ibn Taymiyyah se dio cuenta que su libro se había hecho famoso, se empezó a divulgar, y es un libro que hasta la fecha miles de personas memorizan. Es un tratado de Akida, se llama Akidat al-Wasatiyya, el credo que se escribió para la gente del Wasat, porque llegó alguien que se llama Radiuddin al-Wasati, Radiuddin, o sea, Radiuddin, que era el nombre, que él venía, que era al-Wasati, que venía de al-Wasat. Y él era un escolar de los Shafi, y le preguntó al imam Ibn Taymiyyah, que también se llamó Ahmed, le preguntó que le pidió que escribiera un tratado para él, para llevarlo a su gente y enseñarlo, porque dice que había ciertas confusiones en sus tierras, porque él vivía en Irak, y en Irak estaban todavía los tártar, el gobierno no musulmán de los descendientes de los mongoles, de Genghis Khan. Y inclusive ellos seguían otras leyes, ¿no? Tenían su libro del que habla Ibn Taymiyyah en su tratado de Mardin, ¿no? Hay muchos, este es un caso interesante, ¿no?
pero tenían su ley, se me olvida, tiene un nombre esta ley específica. Y Ibn Taymiyyah dice, bueno, pues es que hay muchos tratados, puedes agarrar, y no sé de qué tratados estaba hablando él, porque perdimos mucho con la con la conquista de Bagdad, se perdieron muchísimos libros, cientos de miles de libros, ¿no? Entonces él estaba hablando de ciertos tratados que a él tenía, pero no sabemos, porque dice que los grandes imames de las escuelas escribieron tratados, ¿no? Así él lo dice, pero pues estos tratados no sabemos, ¿no? Nos saltamos de Sharh al-Sunnah, del Imam Ahmed, y tenemos, por ejemplo, al Imam Tahawi, que fue una compilación que hizo de un tratado los dos estudiantes de Abu Hanifa, ¿no? La Aqidat al-Tahawiyya, de Mohammed, de Abu Yusuf y de Mohammed Shaybani. De veras que el ayuno te hace fallar, estos no son datos que no fallan tanto, pero alhamdulillah. Y este tratado lo escribió porque pues el hermano escolar allá de Irak pues tenía que irse, entonces él se levanta después de la oración del Asr, fue y empezó a escribirlo y terminó para el Maghrib, entonces lo escribió, en 2 horas escribió este tratado, y es un tratado muy bueno, muy sencillo, y inshallah vamos a empezar a estudiarlo. Mañana voy a empezar con las primeras cosas más importantes de este libro. Y inshallah Allah nos guíe y nos incremente en conocimiento. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.